Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora administradora. Bienvenida y muchísimas gracias por la abundantísima información que nos ha proporcionado. Me alegro muchísimo de su apuesta por el cine, especialmente por el cine español. Me alegro muchísimo de su apuesta por la igualdad, que me parece que es fundamental. Y voy a hacerle también algunas propuestas por parte de mi grupo parlamentario. La televisión pública española ha de ofrecer, evidentemente, a la ciudadanía un servicio de calidad al que tiene derecho, bajo un modelo que se ajuste a los estándares europeos, lógicamente, de transparencia y de participación social, que garantice la pluralidad y que garantice la independencia informativa. Y creemos que para eso resulta imprescindible que cualquier decisión que tenga que ver con el futuro de la Corporación de Radiotelevisión Española cuente con un consenso mayoritario, con una máxima pluralidad política, con una integración de las sensibilidades ideológicas, de manera que se garantice el derecho a la información de la ciudadanía. No voy a entrar a responder al portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, porque yo no entro nunca en cuestiones que son argumentum ad personam, que creo que eso es una muestra de debilidad argumentativa muy fuerte, y sí, en cambio, voy a defender el concurso público, que obviamente conseguimos que se aplicara porque fue introducido, lo recuerdo, por una enmienda de nuestro grupo parlamentario a una iniciativa del Grupo Socialista de modificación de la ley. Ese era nuestro objetivo y ese sigue siendo nuestro objetivo principal, porque hemos trabajado con la sociedad civil, porque la consideramos, el concurso público, una garantía de democratización, de pluralidad e independencia, una garantía de que se van a cumplir los principios constitucionales de igualdad, de mérito y de capacidad. Me alegro, como le decía antes, de que se haya por fin firmado este acuerdo, convenio colectivo, que va a permitir en parte, parcialmente, resolver problemas esenciales que tienen que ver con finanzas y con la plantilla, el envejecimiento de la plantilla, la brecha digital de la plantilla, etcétera. Y concretamente, usted ha hablado de independencia, de rigor, de objetividad, de veracidad, de lucha contra la discriminación, y ha puesto como ejemplo luchar contra los obstáculos que se encuentran, por ejemplo, las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Y ahí va nuestra propuesta. Nuestra propuesta es abrir un debate para establecer cuál debe ser el equilibrio, la prevalencia entre, por una parte, el derecho a la información y a la expresión y, por otra parte, el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Señora Mateo, los pasados días 4 de octubre y 4 de noviembre, varios dirigentes del partido de ultraderecha Vox tuvieron presencia en los informativos de Televisión Española con sendas declaraciones que hoy están siendo investigadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo y por el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid, en ambos casos por incurrir en presuntos delitos de odio, especialmente graves por abyectas y mentirosas. Por repugnantes fueron las acusaciones del secretario general de Vox contra las 13 Rosas. Más recientemente, el pasado 8 de marzo, y sin aportar datos alguno, los telediarios de Televisión Española informan, haciéndose eco únicamente de las palabras de los dirigentes de Vox, de que en España hay un gobierno criminal y títere en manos de golpistas que quieren destruir España. A este grupo parlamentario al que pertenezco le caben muy pocas dudas acerca de su compromiso, del compromiso de los profesionales de Televisión Española, a los que admiramos, y de la dirección de informativos, con usted a la cabeza, de trabajar por una información de verdadero servicio público. Pero observamos algunas lagunas importantes, y una muy relevante es la que traemos hoy aquí. Distintas corporaciones públicas europeas de comunicación, por ejemplo, las televisiones públicas de Alemania y Bélgica, están incorporando mecanismos de responsabilidad editorial, de manera que no se pueda permitir que la propaganda de la extrema derecha, sobre todo cuando estamos hablando de mensajes que atentan contra los derechos humanos, pueda tener presencia en los programas de la cadena.
el ejercicio del periodismo se levanta sobre un pilar fundamental que es la libertad de información y la libertad de expresión. Obviamente, nadie, como nuestro grupo parlamentario, defiende estos derechos. Pero es verdad que el ejercicio de estos derechos, como lo acreditan, entre otros, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, debe considerar ciertos límites, como por ejemplo el establecido por el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Señora Mateo, los mensajes de voz, muchas veces difundidos desde la Corporación de Radio y Televisión Española, lesionan la dignidad de colectivos. Y voy solamente a mencionar los menores inmigrantes, las mujeres maltratadas o las personas que pertenecen al colectivo LGTBI. Y es ahí, sobre todo ahí, donde nosotros queremos poner hoy el acento. Ustedes deben cumplir dentro del marco constitucional con su misión de prestación de servicio público. Por eso proponemos abrir ese debate para establecer ese equilibrio entre la libertad y el respeto a los derechos humanos. Porque, señora Mateo, el fascismo es el régimen de la propaganda y de la mentira. Actuemos, no perdamos la credibilidad y el respeto que nos ha otorgado y que nos otorga, según su informe, la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Guillermo Díaz, yo no voy a entrar nunca en responderle a ataques personales. En la retórica clásica, cuando el orador hacía esto, atacar personalmente se llamaba aversio, que significa apartarse del tema del discurso. Y yo, por respeto a la comisión y por respeto a todos los que lo integramos, no voy a apartarme del tema del discurso y no voy a entrar en esas cuestiones. Bien, yo le doy mucha importancia al servicio público, me parece vital, fundamental, en una crisis como la que estamos viviendo del coronavirus. Fíjense si es importante la información que puede dar una televisión pública frente a otros canales, frente a informaciones que se caracterizan por el amarillismo, la retórica del espectáculo, el morbo, la retórica del miedo, que luego, cuidado, puede pasar una factura económica, aparte de social, enorme. Por tanto, claro que es importante la televisión pública. Señora Mateo, le agradezco muchísimo la respuesta y le digo, claro que tiene que tener presencia Vox porque tiene 52 diputados. La cuestión no es que tenga presencia y que se informe de lo que haga Vox. La cuestión es de que hay que informar con distancia, con una cautela epistemológica. Es decir, hay que utilizar lo que en lingüística llamamos evidenciales, según ha afirmado tal, según la opinión y contraria a los principios constitucionales, tal, y se informa de lo que dicen los señores de Vox porque tienen derechos, porque han sido elegidos, pero se informa con distancia, no asumiendo el punto de vista de ellos, no fundiéndose en ese punto de vista, no confundiendo de esta manera a la audiencia. Le pongo un ejemplo. Hace un par de años, en mis clases, yo ponía el ejemplo de una cadena que precisamente no era cadena pública, que informaba: la señora Cifuentes renuncia a su máster. Así, la señora Cifuentes renuncia a su máster. Mal. ¿Por qué? Porque tenían que haber dicho, según la señora Cifuentes, o según palabras de la señora Cifuentes, ella dice que renuncia a su máster. Si no pones esa evidencial, asume su punto de vista. Y hay un contenido implícito. Nadie puede renunciar a lo que no tiene. Luego, implícitamente, estás diciendo que tienes el máster, cuando justamente esto era lo que era la cuestión que se estaba discutiendo, que estaba falsificado. Entonces, yo lo único que le pido, herramientas, y ofrezco además todo mi esfuerzo, herramientas y cautelas profesionales para hacer frente a los discursos del odio que se han introducido en la vida política de España y que, desgraciadamente, están teniendo presencia también en los informativos de Televisión Española. Muchísimas gracias. Gracias, señora Marta. Seguro que ha visto pocos reportajes hablando de las checas de Madrid, por ejemplo. Bueno, unos cuantos hay. Sí, pero ¿sabe usted las torturas que se hacían en las checas de Madrid? Sí. ¿Sabe usted cómo se ha mentido en la historia hablando de algunas que llamaban las 13 rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente? Las 13 rosas violaban. Sí, cometieron crímenes brutales en las checas. ¿Sabe usted lo que ocurre? Que al final una guerra es una situación terrorífica en la que se pierde cualquier concepto de justicia y de derecho y se prima la fuerza. Y cuando se comete esta situación en un país, lo que hay que hacer
Lo que hay que hacer es buscar la fraternidad, cerrar heridas e intentar evitar que las generaciones futuras vuelvan a sentir. Buenos días a todos. Hoy Vox viene a denunciar una vez más la situación insostenible con los menas a nivel nacional y en Andalucía también, y en este caso en el barrio de la Macarena. Vox aboga porque primero no podemos seguir teniendo políticos que defienden la inmigración ilegal y que la protegen porque está causando pues en nuestros barrios un problema grave. Creemos que no se pueden seguir abriendo centros de menas, que al final lo que provocan es un efecto llamada. Un efecto llamada cada vez viene más. Tenemos cada año, sucesivos años, con un aumento de inmigración ilegal de un 200%. No puede ser que Andalucía tenga la mitad de los menas de toda España y, como recogen los informes de la Fiscalía, no son fácilmente integrables, y estamos teniendo un problema también con los asistentes sociales que trabajan en los centros de menas, que están sufriendo agresiones, y esto hay que contarlo. Nosotros hablamos de la protección del español de a pie, que en sus barrios quiere seguridad y quiere libertad. Hablamos también de la protección de mujeres que nos hablan de que ya no se atreven a caminar solas por la noche por determinados barrios, y hablamos de que esto se tiene que controlar y no puede haber todos los años un número sin control de menas que cuando cumplen 18 años acaban en nuestros barrios sin ningún tipo de tutela, sin haber sido integrados y sin ninguna posibilidad de futuro, porque como no tienen papeles tampoco pueden tener un acceso a un trabajo ni a una vivienda, y creemos que esto es cruel, y Vox de esto no dejará de hablar, aunque los demás políticos quieren que hagamos un pacto de silencio para que no hablemos de esto. Son algunas de las reivindicaciones que se escucharon ayer en las principales ciudades de España durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. Las calles volvieron a teñirse de color morado un año más para reclamar los derechos de las mujeres en todo el mundo. Y en la manifestación de Madrid, como ocurrió el año pasado, las dirigentes de Ciudadanos tuvieron que irse al ser abucheadas e increpadas. Hoy los partidos políticos han condenado lo ocurrido. Desde el Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que no hay justificación y que todas las mujeres tienen que poder manifestarse desde sus posiciones. Antes del 8M la polémica era quién iba o no a ir a la manifestación, y hoy quién sí fue, pero no la terminó. Este fue el caso de varias dirigentes de Ciudadanos a las que primero intentaron cortar el paso y que finalmente, con ayuda de la policía, abandonaron la marcha. Volveremos el año que viene al 8M con la cabeza muy alta defendiendo la libertad contra los que no defienden la libertad, los que prefieren gritar, insultar, utilizar la violencia para echar a mujeres de la manifestación. La vicepresidenta primera del Gobierno lo rechaza con contundencia. Dice que actitudes como esta no tienen ninguna justificación. Hay que dejar que todo el mundo se manifieste, que todas las mujeres se manifiesten desde sus posiciones, sean las que sean. A mí eso no me gusta nada. Y tampoco le gusta a la presidenta madrileña, que se reafirma en no haber acudido. Demuestra que estas manifestaciones se están empezando a politizar y tienen otros tintes. Es el tipo de mujer que yo digo como a mí me da la gana. A mí eso no me representa, no me gusta y por eso no voy. Vox ha calificado así la manifestación del 8M. Aquelarres organizados por una izquierda sectaria. Y está. Y las convocantes reconocen que ha habido menos gente, aunque lo achacan al coronavirus, y creen que han conseguido transmitir su mensaje.